Saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este podcast, que es nuestra actividad número 2 en la materia de mediación y resolución adecuada de conflictos. Este es un trabajo colaborativo de la Universidad Estatal a Distancia UNED. Este trabajo se titula El delito como un conflicto de intereses. Bueno, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre el delito y su relación con los conflictos de intereses. A lo largo de este espacio conoceremos qué es el delito, cuáles son sus elementos y por qué no toda conducta constituye necesariamente una infracción penal. Además, analizaremos cómo el delito puede entenderse como un conflicto entre intereses individuales y el bienestar colectivo, así como la importancia de los mecanismos de la conciliación, el arbitraje, la justicia restaurativa para resolver los conflictos de manera pacífica. Nuestro objetivo es comprender que la justicia no solo busca sancionar las conductas ilícitas, sino también promover soluciones que fortalezcan la convivencia, el respeto por los derechos y la paz social. Vamos a definir el delito. El delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. Además, el delito, por tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que lo hace que merezca un castigo o pena. Toda aquella acción que resulta condenable desde un punto de vista ético o moral. Toda acción para constituir un delito debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Típica si está contemplado en el texto legal penal determinado del país y se incumple en el mismo. Antijurídica se refiere a un tipo de conducta o acción contrario a la ley. Culpable es un tipo de conducta con conciencia, es decir, quien realiza la acción u omisión está en conocimiento de ella. Los aspectos positivos del delito son elementos que deben estar presentes en una conducta para que pueda ser considerado un delito. El primero es la acción o conducta, que consiste en un comportamiento voluntario de una persona. Por otra parte está la tipicidad, que implica que esa conducta esté descrita como delito en la ley. La antijuricidad significa que la acción es contraria al ordenamiento jurídico y no existe una causa que la justifique. Por su parte, la culpabilidad permite determinar si la persona actuó con conocimiento y voluntad, pudiendo responder por sus actos. Finalmente, la punibilidad establece que la conducta puede ser sancionada con una pena prevista por la ley. En conjunto, todos estos elementos garantizan que solo se castigue a quien realmente haya cometido un delito conforme al derecho. En los aspectos negativos del delito, la autoridad deberá constatar si hay una ilicitud o una probable culpabilidad. Si hay ausencia de tipicidad, es decir, podrían ser acciones que a los vecinos les incomoda y deciden denunciar. Otra es la ausencia de antijuricidad, como le puede ocurrir a una mujer en un asalto y ella actúa en defensa propia golpeando la cabeza al asaltante para evitar el asalto al final. También podría ser una ausencia de la acción o de la conducta. En este caso, podría ser que una persona que conduce un vehículo pierde el control por un infarto y pasa al carril contrario y causa lesiones a otra persona. El delito como un conflicto de intereses. Cuando hablamos del delito, lo que normalmente pensamos es en una conducta que viola la ley. Ahora bien, también podemos entenderlo como un conflicto de intereses. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver, esto significa que el delito surge cuando los intereses o los derechos de una persona entran en conflicto con los de otra o inclusive con toda la sociedad. Por ejemplo, un ingeniero que ejerce liberalmente su profesión se ofrece para una municipalidad en colaborar a honor con la oficina que se encarga de permisos de construcción. Evidentemente aquí puede haber un conflicto, ya que se puede beneficiar para bienestar propio o el de algún conocido, amigo o familiar. También uno muy típico en Costa Rica es el funcionario público que mete a trabajar por lo que se llama comúnmente argolla a un familiar, y esto le quita el deber de actuar con imparcialidad y proteger el interés público. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Sí, por medio de la negociación y la mediación. La negociación abarca todos los campos de la actividad y relación humana.
Es una mera cotidiana y de las más comunes para tomar la decisión en la gestión de conflictos. En ese sentido, la negociación se aplica en todas las esferas o relaciones, es decir, sirve para resolver conflictos entre personas naturales o jurídicas y también se emplea para facilitar procesos de paz o soluciones entre estados. Es una herramienta muy utilizada en el derecho laboral cuando los sindicatos y empresarios negocian acuerdos colectivos. La mediación es una alternativa para resolver diferencias, buscando que las partes, personas naturales o jurídicas, capaces de forma personal, manifiesten tener conflictos y decidan voluntariamente reunirse en un sitio neutral, bien sea una persona, una institución o un servicio de mediación. ¿Para qué? Para que por mutuo acuerdo designen o se les designe un tercero o varios profesionales e imparciales llamado mediador. La naturaleza del conflicto. Esta puede entenderse a partir de 3 elementos: las actitudes, los comportamientos y la contradicción. Las actitudes hacen referencia a las percepciones, emociones y creencias que tienen las personas frente a una situación o frente a los demás, las cuales pueden influir positivamente o negativamente ante el conflicto. Por otra parte, los comportamientos son acciones que realizan las partes, como dialogar, negociar o, por el contrario, actuar con agresividad o violencia. Por último, la contradicción surge cuando existen intereses, necesidades o metas que son incompatibles entre las personas. Por ejemplo, en Costa Rica, podría ser un conflicto entre una comunidad y una empresa por un proyecto de construcción. Mientras la empresa va a buscar desarrollar la obra, los vecinos van a desear proteger el ambiente y su calidad de vida. Ahora bien, hablaremos sobre los conflictos y las formas alternativas de resolución. Una alternativa es la flexibilidad, donde existe autocompositivismos de resolución que conlleva que ambas partes decidan mediar por parte de una tercera persona. Otro sería la oralidad, donde las partes en conflicto llegan a un acuerdo mediante el diálogo entre ambas. Ahora hablaremos de los diferentes enfoques para abordar los conflictos. Para abordarlos de una manera efectiva es fundamental aplicar principios como confidencialidad, imparcialidad y neutralidad. La confidencialidad garantiza que la información compartida durante el proceso no sea divulgada, lo que va a generar más confianza entre las partes. La imparcialidad implica que quien interviene en la resolución del conflicto actúe sin favorecer a ninguna de las personas involucradas. Por su parte, la neutralidad significa que el mediador o conciliador no tiene interés ninguno en el resultado del conflicto, sino que facilita el diálogo para que sean las propias partes quienes encuentren una solución. Por ejemplo, en Costa Rica estos principios son esenciales en los procesos de mediación y conciliación, ya que promueven acuerdos justos, voluntarios y respetuosos para todas las personas involucradas. Ahora, a manera de conclusión, me gustaría compartir que este tema nos permitió comprender que el delito no debe analizarse únicamente como una conducta que merece una sanción, sino como una figura jurídica que exige el cumplimiento de elementos específicos para determinar la responsabilidad penal. Además, entendimos que los conflictos forman parte de la convivencia humana y que cuando se gestionan de forma adecuada pueden convertirse en oportunidades para fortalecer el diálogo y encontrar soluciones pacíficas. Por último, aprendimos que mecanismos como la negociación, la mediación y la conciliación, junto con principios como la imparcialidad, neutralidad y confidencialidad, contribuyen a una justicia más humana, transparente y eficiente. En definitiva, prevenir los conflictos y resolverlos de manera responsable va a fortalecer el Estado de Derecho y favorece una convivencia basada en el respeto, la cooperación y la búsqueda del bien común.